Cuba se quedó a oscuras, 11 millones de personas sin una sola luz. Y no fue la primera vez, fue la sexta. Y mientras la isla colapsara en la oscuridad, Trump dijo algo que nadie esperaba escuchar desde la Casa Blanca. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. Tomar Cuba sería un gran honor para mí, ya sea liberarla o tomarla. Mucha gente cree que Cuba siempre sobrevive, que ya aguantó el bloqueo, que aguantó la caída soviética, que siempre encuentra la forma. Pero lo que está pasando en Cuba hoy ya ocurrió antes, en otros países, con otros regímenes que también parecían irrompibles. Y todos terminaron igual. La historia tiene un nombre para este momento. Se llama perestroika. Y lo que ese nombre significa para Cuba es exactamente lo que este video te va a explicar. ¿Cuándo fue exactamente el momento en que todo se rompió? No fue ayer, fue el 3 de enero de 2026. Ese día, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela, el principal proveedor de petróleo de Cuba. De golpe, sin aviso, y desde esa fecha no ha entrado un solo tanquero a Cuba. El propio Miguel Díaz-Canel lo confirmó el 13 de marzo. Llevamos más de 3 meses sin recibir combustible. 3 meses. ¿Entiendes lo que significa eso? Imagina que le cortan la gasolina a tu país entero, sin carro, sin hospital con luz, sin comida fría, sin nada. Y ese no es el dato más impactante. El dato más impactante viene después. Para entender Cuba hoy, tienes que ir a Moscú en 1985. Mikhail Gorbachev llega al poder. La URSS está en ruinas por dentro. La economía no crece, la gente está harta. Gorbachev tiene una idea. La llama perestroika, reestructuración en ruso. La lógica era simple, reformar el sistema para salvarlo. Dar un poco de libertad, abrir un poco la economía. ¿El resultado? En 6 años la URSS dejó de existir. Porque hay algo que los dictadores aprenden demasiado tarde. Cuando abres la válvula de un sistema bajo presión extrema, no puedes controlar cuánto vapor sale. Ahora sal de Moscú, entra a La Habana, año 2021. Díaz-Canel está desesperado. Venezuela, que en 2014 enviaba 100,000 barriles de petróleo al día a Cuba, para 2021 ya envía menos de la mitad. Entonces lanza su perestroika. El 1 de enero de 2021 anuncia el ordenamiento monetario, una reforma económica para modernizar el país. ¿El resultado? La inflación se disparó al 77% en un solo año. El salario promedio en Cuba hoy equivale a $30 al mes. Con eso puedes comprar un par de zapatos. Eso es todo. ¿Y qué pasa cuando un pueblo no aguanta más? Lo que siempre pasa. 11 de julio de 2021. San Antonio de los Baños, un pueblo pequeño. Un grupo de cubanos sale a la calle y gritan algo que en 62 años de revolución nadie había dicho en voz alta: libertad. En horas, las protestas se replican en más de 50 ciudades. Díaz-Canel aparece en televisión. Su mensaje es escalofriante. Hemos dado la orden de combate. Más de 700 personas son arrestadas. Algunas reciben condenas de 25 años de prisión por gritar en la calle. El régimen sobrevive ese momento, pero pierde algo que nunca va a recuperar. Pierde a su propio pueblo. Desde 2020, 1,5 millones de cubanos se han ido de la isla, el 20% de la población productiva, no solo opositores, médicos, ingenieros, militares. Es como si Argentina perdiera toda la población de Mendoza, Córdoba y Rosario juntas en 5 años. Y aquí es donde la historia se pone brutal. Seguro te preguntas cómo el régimen aguantó tanto tiempo. La respuesta es simple, porque hasta el 3 de enero de 2026 todavía tenía petróleo. Hoy ya no. Mira los números reales. El PIB cubano cayó un 5% en 2025, tercer año consecutivo de caída. Desde 2020, la economía se contrajo más del 15% en total, y para 2026, The Economist Intelligence Unit proyecta una caída adicional del 7,2%.
Eso significa una contracción acumulada del 23% desde 2019. Para que entiendas la magnitud, en toda su historia, entre 1990 y 2024, la economía cubana creció apenas 1,1% acumulado en 34 años, menos que lo que cualquier país normal crece en un año malo. El turismo colapsó, de 4,7 millones de visitantes en 2018 a 1,8 millones en 2025. Air Canada suspendió todos sus vuelos a Cuba. Las aerolíneas rusas Rosia y Northwind también. Iberia y Air Europa tuvieron que hacer escalas en República Dominicana para repostar, porque en Cuba no hay queroseno para los aviones. Y hay algo que casi nadie está viendo. El 4 de marzo de 2026, Jamaica anunció que no renovará el convenio médico con Cuba, un acuerdo que existía desde 1976, 50 años enviando divisas a La Habana. Terminados. Corta el video aquí si no quieras saber lo que viene, porque lo que sigue ya no tiene vuelta atrás. Los apagones de este último tiempo no fueron un accidente técnico. Fue la consecuencia de décadas de no invertir un solo peso. 9 de las 16 centrales termoeléctricas de Cuba están fuera de servicio. Son máquinas soviéticas de los años 60 y 70, sin repuestos, sin mantenimiento, sin futuro. Y en la madrugada de hoy, 17 de marzo, un terremoto de magnitud 5.8 grados sacudió la costa oriental de la isla, Guantánamo, Santiago de Cuba, como si la misma tierra estuviera avisando algo. Ahora viene el patrón, que la historia repite sin falla. Cuando Gorbachev lanzó la perestroika, la URSS tardó 6 años en caer. Cuando Alemania del Este perdió el control, el muro de Berlín cayó 22 días después de las primeras protestas masivas. Cuando Ceausescu de Rumania enfrentó a su pueblo, fue ejecutado 6 días después. ¿Ves el patrón? El colapso no llega despacio, llega todo de golpe. Y ahora, el propio New York Times reveló algo esta semana. Trump negocia con La Habana, pero con una sola condición: que Díaz-Canel deje el poder. El propio Díaz-Canel lo confirmó el 13 de marzo. Estamos en contacto con Estados Unidos para buscar soluciones por la vía del diálogo. Y ayer, mientras Cuba estaba a oscuras, el régimen anunció algo impensable: que los cubanos en el exterior podrán invertir y ser dueños de empresas en la isla. Una medida capitalista del régimen comunista. ¿Recuerdas la perestroika? Eso es exactamente lo que se ve cuando un sistema se abre para no colapsar y termina colapsando de todas formas. El CEEC, el Centro de Estudios Económicos de la propia Universidad de La Habana, un organismo del régimen, publicó que el modelo cubano está agotado y sin resortes efectivos para transformar la realidad. Cuando tu propio sistema te llama fracasado, el juego terminó. La zafra azucarera 2024-2025 produjo menos azúcar que en 1899, 126 años de retroceso. Y esta semana, en Morón, Ciego de Ávila, los manifestantes quemaron la sede del Partido Comunista. Llevan 10 noches consecutivas de protestas, gritando «Abajo la dictadura» y «Patria y vida». Ese grito en Cuba tiene un solo nombre histórico: el punto de no retorno. Y aunque el destino de Díaz-Canel ya parece escrito en cada apagón, en cada protesta, en cada cubano que huye, no se compara con lo que descubrí sobre los pactos que ya se negocian en las sombras. Conversaciones secretas entre las altas esferas del régimen y potencias extranjeras, rumores que han dejado de ser teorías para convertirse en la clave de todo lo que viene. Haz clic aquí, ahora mismo, si quieres saber la verdad sobre el día que el comunismo cayó en Cuba.